Seguimos hablando de la justicia. Dígale a la persona que tiene ahí, dígale, sin sabiduría no hay justicia. A ver, dígale bien como si le estuviera ministrando, dígale, sin sabiduría no hay justicia. Téngalo muy presente. Amén. Cada vez el Señor está abriendo más el panorama acerca de lo que estamos hablando de la justicia, pero siempre en su vida, como les decía anoche, tengan presente lo que dice el Salmo 89:14. Es el fundamento para la bendición de su vida. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Diga, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Eso es lo que estaba diciendo el salmista. El salmista. Los salmos lo que hacen es declararle al Señor quién es Él. Los salmos también lo que hacen es expresar al Señor lo que hay en el ser. Y aquí el salmista estaba declarando, porque tenía revelación, ¿cierto? David. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Esa palabra es un fundamento para la vida de los hijos de Dios. Esa palabra debe ser un fundamento para su vida. Esta palabra está siendo un fundamento para mi vida cada día. Y cada día ahora vamos en un camino de perfección de acuerdo a esta palabra. Porque la palabra justicia es un cimiento en nuestra vida para que realmente el trono de Dios esté en nuestra vida, para que realmente el trono de Dios esté en nuestra casa. Si dice que justicia es el cimiento para que el trono de Dios esté, si no hay justicia y juicio, pues el trono de Dios no está, así de sencillo. Así cargue uno la Biblia, no va a estar, porque por algo el Señor lo ha establecido. Entonces es algo que debemos tener presente todos los días de nuestra vida. Dígale otra vez al que tiene ahí, sin sabiduría no hay justicia. Vamos a mirar y vamos a hablar hoy de la sabiduría, lo que Dios nos dice acerca de esto. Porque para que haya justicia en nuestras vidas, hay muchas cosas que deben haber en nosotros, de acuerdo a lo que Dios dice. Vamos a mirar en Proverbios capítulo 1. Y vamos a leer ahí, vamos a leer desde el 1, hoy vamos a leer la Biblia. Motivo de los proverbios, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender, ¿qué? Sabiduría y doctrina. Sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Mire para lo que son los proverbios. O sea que si usted quiere conocer doctrina, ¿qué tiene que leer? Los proverbios. Para recibir el consejo de prudencia. Hay gente que le falta prudencia. Pero porque no lee, porque como no sabe qué dicen los proverbios, para eso son los proverbios. Mire lo que dice en el 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ahí está el tabernáculo otra vez. Justicia en el atrio, juicio en el alma y equidad en el espíritu. Para que nuestro ser sea íntegro, para dar sagacidad a los simples
Diga, para dar sagacidad a los simples. Hay gente que es muy simple con Dios y en la vida. ¿Qué dice los proverbios de los simples? Dice que el sabio ve el mal y se aparta, pero el simple ve el mal y cae en él. Eso dice la Biblia. Los simples, pero es que los simples no conocen la doctrina ni conocen la sabiduría de Dios, porque como no buscan la palabra de Dios, no tienen prudencia porque no saben tampoco cómo ser prudentes. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia. ¿A los jóvenes qué? Porque hay muchos jóvenes que les falta inteligencia. ¿Y usted sabe qué es la inteligencia? No según su criterio, no según su opinión, sino ¿qué dice la Biblia? La inteligencia es el conocimiento de Dios. Entonces la pregunta es para los jóvenes, ¿usted es inteligente? ¿Usted sabe qué dicen los proverbios? ¿Usted sabe qué dice Mateo? ¿Usted sabe qué dice Juan? ¿Usted conoce al Señor? La inteligencia es el conocimiento de Dios. ¿Usted cuántas novelas se ve al día? No, eso sí es el resumen. Pero usted conoce al Señor, ¿sabe qué dice la Biblia? Eso es ser inteligente. La inteligencia es el conocimiento de Dios, eso está escrito. Entonces dice ahí, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Sí sabe que hay dichos profundos? A veces estamos hablando con alguien, me pasó en estos días, estaba hablando con alguien y pues uno habla lo que Dios le pone. Y la persona esa, yo decía unas frases y él las repetía. A veces se hablan cosas que son dichos profundos. El que es sabio y el que es entendido las toma. El que no, una palabra más. Pero el que anda espiritual y anda esperando que Dios le dé una guianza o algo, vive muy pendiente de lo que un ministro de Dios habla o de lo que una persona espiritual dice. Los que no, los que da lo mismo, les da pereza hablar con la gente espiritual. Pero los que andan buscando la sabiduría, les gusta buscar los sabios. Los que no buscan la sabiduría andan con necios. Dice acá, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Diga, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tanta cantaleta. No les gusta que le enseñes. Se creen sabios, pero viven estrellados. Y habla de los jóvenes, ¿cierto? Dígale al que tiene ahí otra vez, dígale, sin sabiduría no hay justicia. Pero que el Señor le revele eso que está diciendo, que usted tenga la revelación de eso. Sin sabiduría no hay justicia. Y vamos a mirar por qué. Amén. Eclesiastés 3. Capítulo 3 de Eclesiastés. Y vamos a mirar en el 16. Ahí tiene un título que dice Injusticias de la vida. Anoche hablamos aquí cosas de la palabra y el Señor nos estaba llevando por un punto muy bonito. Pero mire a lo que Dios nos quiere llevar hoy. Dice ahí,
¿Está hablando quién? Salomón. El Señor le dio mucha sabiduría al Salomón, ¿cierto? Dice, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad. Esto me causó rema ayer, yo no había mirado eso y por eso quiero hacer énfasis ahí, que la Biblia dice que justicia y juicio son el cimiento, ¿cierto?, del trono. Entonces, justicia y juicio, pero ahí dice que en lugar de juicio había ¿qué? Entonces lo contrario del juicio es la impiedad. Pero esto yo quiero que usted le ponga cuidado, porque esto es profundo, o sea, esto es algo muy importante para que nosotros tengamos muy claro en nuestra vida. Porque si la palabra si el Dios nos está enseñando esto es para que no caigamos en lo mismo. En lugar de juicio, impiedad. Y en lugar de la justicia, ¿qué? Y en lugar de la justicia, iniquidad. Iniquidad. En lugar de justicia, iniquidad. Entonces, esto es para que nosotros miremos, porque lo que pasa es que el Señor quiere que establezcamos un nivel de justicia alto en nuestra vida. Pero si en lugar del juicio es la impiedad, justicia y juicio son el cimiento del trono del Señor. Y dábamos el ejemplo anoche de cómo cuando una persona se toma la justicia por sus manos, cuando la misma persona va y hace justicia, como andan mostrando en los noticieros, cuando cogen a un ladrón y no esperan que la policía venga, no esperan que la justicia venga y le haga un juicio, sino que las personas llegan y lo ajustician, y eso es fuera de la ley, eso es una injusticia. Entonces, eso es una impiedad. Quiere decir, lo contrario al juicio es la impiedad. Quiere decir que nosotros debemos sacar de nuestra vida la impiedad. Y la impiedad también debe tener muchos niveles, si nos ponemos a estudiarla. Que por ejemplo, los jóvenes, un joven, hablemos hoy de un joven, o una joven, le dice al papá o a la mamá, dame permiso para ir a tal lado, a la fiesta. No, usted no puede ir a la fiesta, no es que somos cristianos, le dice la mamá. Y va, apaga la luz y se bota por la ventana. Eso es una impiedad. Está pasando por encima de la justicia. Eso es una impiedad. Justicia, en lugar de justicia, Salomón está diciendo, él vio en lugar de juicio, impiedad en la tierra. Y en lugar de justicia, ¿qué vio? Iniquidad. Entonces, hemos hecho el proceso de la iniquidad. Eso, a veces me pongo a hablar con algunas personas o hermanos de aquí que creemos que ya han hecho bien la tarea, que es para el beneficio de cada uno. Porque si ustedes mismos no se preocupan o no se ocupan en hacer bien las cosas que Dios enseña para su propio beneficio, ¿quién las va a hacer por ustedes? El pueblo de Dios espera bendición, pero no se esfuerza por hacer lo que Dios dice que hay que hacer y quiere que le vaya bien en todo. Y se ve por el fruto que no se recibe lo que se anhela, y es porque precisamente no se ha establecido un nivel de justicia alto. Entonces, ¿cómo va a haber? Porque hemos visto los beneficios de la justicia, ¿cierto? Cuando veíamos lo de Abraham, por ejemplo, la justicia
causa que haya riquezas. La justicia, un nivel de justicia alto también nos establece como gobierno, como José, y todos los ejemplos que hemos visto. Pero cada uno de los que aquí está anhelando algo de parte de Dios. Y estamos viendo que necesitamos subir el nivel de justicia en nuestra vida para precisamente alcanzar las promesas que Dios tiene. Pero mire que Salomón está diciendo, porque es que Salomón estaba lleno de la sabiduría de Dios. Salomón estaba lleno de la sabiduría de Dios. Dígase usted mismo, sin sabiduría no hay justicia. Lo voy a repetir, dígase usted mismo, sin sabiduría no hay justicia. Entonces, el Señor llenó de sabiduría a Salomón y Él es el que está diciendo: vi en lugar de justicia iniquidad. Entonces, ¿qué está viendo Dios en usted? Porque usted está oyendo los temas de la justicia y está escribiendo, pero realmente usted sí está profundizando en su vida desde antes de nacer, estudiando la genética de sus antepasados para pedirle perdón al Señor por toda la inmundicia de nuestros antepasados y de toda iniquidad de ellos, y renunciar a todo eso. ¿Realmente sí lo ha hecho conscientemente? ¿O lo hizo ahí porque como todo es afán? Porque estamos mirando el tema, pero me pongo yo a hablar con personas y el mismo Dios les está mostrando cosas, a veces por sueños o como sea. A veces no necesitan ni sueños, sino simple sentido común, como dijo el pastuso. Pero tienen que ponerle más sentido, más sabiduría, más entendimiento a las cosas de Dios. Esto no es una religión y que los sábados nos vamos para allá. Esto es una realidad para nuestra vida. Esto es una forma de vivir, una realidad espiritual, no el cambio de religión que muchos creen. Y hay que ponerle sentido, conciencia, porque lo que Dios quiere es bendecir a sus hijos. Pero si usted está creyendo que porque ha oído todos los temas, pero si usted mismo no se esfuerza por ir a estudiar y a preguntar de dónde viene usted, cuál es su genética, y saca la iniquidad, y si hay iniquidad, entonces ¿cuál nivel de justicia hay? Entonces yo le pregunto, ¿usted conscientemente sí ha hecho bien eso? A unas personas les estoy enseñando y cuando voy por allá les dejo tareas. Bueno, ya hicimos la iniquidad general. Ya hizo para que salga de la ruina y de la miseria y de la escasez y de darle vueltas toda la vida a lo mismo y de tener en terapia su casa. Ya estudió y ya sacó la iniquidad financiera, por ejemplo. Porque para recibir las promesas de Dios, Dios tiene que ver justicia, no iniquidad. Está diciendo Salomón en el 16. ¿Cuál es la primera palabra que está ahí? Vi. Diga, vi. Es que eso se ve. Bastaría ir a la casa de algunos, o que usted vaya a mi casa, los que han ido, ¿qué ven? O que yo vaya a una casa, o que alguien vaya a su casa a ver qué ve. Que alguien entre a su alcoba a ver qué ve. ¿A cuánto les daría pena que alguien entrara a su alcoba? Voy a entrar a su alcoba, ¡ay, espere! A meter todo bajo la cama, porque no quiere que vean. Pero entonces, ¿para qué se engaña? Mire lo que se ve, eso es lo que hay en su vida. ¿Sí o no? Pero como todo el mundo la quiere esconder, escondiendo la iniquidad, ahí está la iniquidad todavía.
Ahí dice vi. Vi. Porque eso se ve. Entonces yo les recomiendo que si de verdad usted quiere salir de su condición o alcanzar un nivel mayor de bendición, debe seguir estudiando y de seguir sacando la iniquidad de su vida, porque lo que le pasa o lo que sucede en cada uno no son casualidades, y muchas veces no es el diablo, porque a todo el mundo le echa la culpa al diablo, el otro pobre por allá sin hacer nada y usted echándole la culpa. Es su irresponsabilidad. Hay una irresponsabilidad espiritual de cada uno. Amén. Entonces, mire lo tremendo, que en lo contrario a la justicia es la iniquidad. Estúdielo bien. Proverbios 16. Este tema es muy poderoso. Proverbios 16, 12. Dice ahí: abominación es a los reyes. Proverbios 16, 12. Abominación es a los reyes hacer impiedad. Abominación es a los reyes hacer ¿qué? O sea, que lo que un rey, ¿qué es lo que tiene que hacer? Juicio. Y un juicio se hace a través de la justicia. Pero cuando habla de los reyes, puede estar hablando de un gerente, puede estar hablando de un jefe, ¿sí? Puede estar hablando del jefe del hogar, ¿sí o no? Abominaciones a los reyes, hacer impiedad. Cuando los que tienen el gobierno o cuando los que tienen la autoridad pasan y abusan de la autoridad, eso es una impiedad. Y por televisión cada rato sale eso, ¿cierto? De los falsos positivos. Un falso positivo, ¿qué es? Impiedad. Abusaron de la justicia. Una impiedad. Por eso cuando Dios nos puede poner por reyes, porque dice que somos reyes y sacerdotes, pero por eso en nosotros no puede haber impiedad. Tenemos, cuando Dios nos pone o pone a alguien por jefe, por gerente, por supervisor, debe haber juicio a través de la justicia. Pero la justicia, ¿cuál justicia? La justicia es la ley, los principios que Dios tiene en la palabra, pero si no los conocen, ¿cómo van a ser? ¿Cómo va a haber justicia en su vida si usted no sabe qué dice la Biblia? Es que, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿En dónde dice eso? ¿Ah? En ninguna parte dice eso. Dígame, ¿cómo Dios va a establecer un nivel de justicia si la justicia se establece a través de la ley y la ley está escrita, la ley espiritual, y usted no sabe qué dice? Y está convencidos de que ya viene la bendición. Para los hijos de Dios es como Dios dice, no como la gente se imagina. Si estuviera en otro lado de pronto sí, pero para los hijos de Dios es de la forma que Dios dice. Abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. ¿Sabe cómo se le va a afirmar su buen trabajo? Con justicia. Algunos están trabajando en un buen trabajo, tienen hasta miedo de que los echen. O sea, no tienen confianza en Dios.
¿Sabe por qué? Porque todavía no tienen muy claro el tema de la justicia. ¿Sabe por qué? Porque no conocen al Señor. Es que para conocer al Señor hay que conocer la palabra. Amén. Entonces, lo contrario al juicio, la impiedad, y lo contrario a la justicia, la iniquidad. Decíamos que con razón el Señor nos puso a nosotros a mirar el tema de la iniquidad, y por eso algunos han podido ya alcanzar un nivel de justicia, porque si estuviéramos mirando el tema de la justicia y no hubiéramos hecho la parte de la iniquidad, ¿cómo se va a establecer un nivel de justicia si hay iniquidad? Por eso en algunos todavía hay injusticias, y algunos que todavía tienen injusticia y se les dice lo que es justicia en determinada área, se ponen bravos porque hay iniquidad, no han sacado la iniquidad, creen que todo es como yo diga, está la iniquidad, todavía tienen la genética contaminada, pero están esperando que Dios los prospere y los bendiga, y la Biblia dice que Dios no tuerce el derecho. Se van a quedar esperando. Tiene que ponerse juicioso y responsable con su propia vida para estudiar qué iniquidad hay en su genética todavía, porque es algo personal. Yo no lo puedo hacer por usted, su mamá no lo puede hacer por usted, la responsabilidad de cada uno. Amén. Entonces, dice ahí que con justicia será firmado el trono. Con justicia será afirmado el trono. Yo creo que miremos, dígale nuevamente a la persona que tiene ahí, dígale, sin sabiduría no hay justicia. Vamos a mirar en Primera de Reyes capítulo 3. Hay un caso de un rey, de alguien que Dios puso como rey, y cómo administró la justicia siendo gobierno. Primera de Reyes capítulo 3, en el verso 16. ¿De quién está hablando? Dice, sabiduría y prosperidad de Salomón. Vamos a mirar ahí un caso, porque es que estamos hablando de justicia y juicio, y en realidad esto es de todos los días. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días tenemos que vivir asuntos que tienen que ver con esto. Todos los días. Justicia y juicio. Y en diferentes niveles. Entonces lo que Dios está mirando es hasta dónde nosotros hemos entendido lo que Él nos habla. Hasta dónde hay entendimiento y sabiduría en nuestra vida. Aquí está hablando de Salomón. Entonces Salomón, siendo rey, vamos a leer ahí. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo.
el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el vivo, el hijo vivo, no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio. ¿Qué oyó? El juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para juzgar. Entonces, justicia y juicio. Mire el juicio, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios. Diga, sabiduría de Dios. Porque hay varias clases de sabiduría: animal, terrenal y diabólica. Y está la sabiduría de Dios. Hay gente que se cree sabia pero tiene sabiduría diabólica. Hay gente que se cree sabia pero tiene sabiduría terrenal. Hay gente que se cree sabia pero tiene sabiduría animal. Pero la sabiduría de Dios es la que necesitamos. Mira el juicio que hizo Salomón ahí. Las dos mujeres, tremendo, ¿cierto? Que llegó y se le echó encima al hijo y lo mató. De pronto era gordita la señora por ahí. Y luego vino la otra y se le llevó el niño. Ese juicio no estaba muy fácil. En esa época no se han inventado las cámaras de video. Ahora hay cámaras de video. No, mira, ahí está la prueba de que usted se levantó y lo cogió, ¿cierto? Pero en esa época no había ni luz, todo de noche. Y la otra se levantó. Dígame, o pongámonos en el lugar del rey, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Con qué criterio usted hubiera hecho un juicio ahí? Porque es que cuando nosotros estamos en un lugar, en una posición, cuando nosotros estamos en una posición de gobierno, tenemos que tomar decisiones. En una iglesia hay que tomar decisiones. En una casa hay que tomar decisiones. Y entonces el que toma las decisiones es el que tiene la responsabilidad. Los demás están mirando para murmurar, para chismosear y para juzgar. Pero aquí no hay de eso. Que ninguno dice amén. ¿Es así o no es así? Claro, el que toma las decisiones y el que tiene que ir adelante diciendo a la derecha o a la izquierda es el que tiene la responsabilidad. Pero hay cosas y hay definiciones, hay decisiones que hay que tomar y la gente está mirando cuáles decisiones se toman y si dan buenos resultados o no. Pero el que no está al frente pues está simplemente ahí de espectador y mirando a ver dónde se equivocó. Usted imagínese
que Salomón, y la gente sabía que tenía un nivel de sabiduría, y le trajeron ese caso, un caso difícil, ¿cierto? Él no sabía. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la mamá? Venga a ver de qué color tiene los ojos. Imagínense. Pero mire la sabiduría de Dios. Aquí me llama la atención algo. Dice en el 20, estaba narrando la señora, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Le hizo el cambio. Entonces, cuando vienen dos personas a donde está la autoridad, a donde está el que tiene la autoridad, a que tome una decisión. Pero la que vino, póngale cuidado la forma en que habló, es que es tremendo. Hay que tomar una decisión, justicia y juicio, tiene que haber. Se levantó a medianoche y tomó a mi hijo. Yo me imagino la exclamación, ¿no? De una mamá dolida. Tomó a mi hijo junto a mí, y estando yo tu sierva durmiendo. Mire lo que dijo: yo tu sierva. Yo tu sierva. O sea, le dijo: es que yo le sirvo a usted. Entonces le dijo, le estaba diciendo es para el lado mío. ¿Sí o no? ¿Sí están captando? Le está diciendo del veredicto a favor mío. Yo soy tu sierva. Estaba yo tu sierva. Y él no se inclinó por las palabras de esa mujer. Él no dijo: ah, usted es mi sierva, usted está más cercana a mí, listo, venga, yo al veredicto a favor suyo. No se preocupen, ya entreguen el niño a ella. No, él no dijo eso, porque justicia y juicio. Pero ¿qué dice en Proverbios 1? ¿Qué dice ahí? Por eso es que es necesario que usted conozca la Biblia, porque si no, no sabe de qué estamos hablando. Dice, póngale cuidado lo que dice ahí, en el 1:3, justicia, juicio y ¿qué? Y equidad. Justicia, juicio y equidad. Ahí usted ve las tres en Salomón. Es que yo soy tu sierva a favor mío. No, él no hizo eso. Justicia, juicio y equidad. Por eso se procura eso, que haya equidad para todos igualito, para que permanezca el gobierno de Dios, para que permanezca el trono. Eso dice ahí, ¿cierto? Justicia, juicio y equidad. Entonces, ¿qué dijo Salomón? En el 24, y dijo el rey: traedme una espada. La sabiduría de Dios. Pero usted sabe que la palabra de Dios, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada representa la palabra. Entonces, ¿qué hizo? Tráigame la espada. Tráigame la espada, mire. Tráigame la espada, que la espada sí define todo, ¿cierto?
algunos de ustedes los van a, o sea, algunos de ustedes voy a decir lo que Dios me está mostrando. Un día a usted la van a llamar para ser jefe y usted le va a tocar tomar decisiones. Usted ha anhelado ser jefe, gerente, estar en altos. Pero cuando le toque tomar decisiones, si no conoce la espada, la van a embarrar y le van a quitar el puesto. Eso le pasa a los hijos de Dios. Los hijos de Dios quieren grandes cosas, pero no han entendido que tienen que conocer la ciencia de Dios y la sabiduría de Dios para poder permanecer en los lugares que Dios quiere entregar, y así a varios. Y eso es lo que le pasa a los hijos de Dios. Señor, dame aquí, Señor, no, tome. Duran 2 meses, 3 meses y les quitan el puesto porque no saben permanecer, no saben tomar decisiones al pinochazo, porque como no conocen la palabra, no conocen la justicia de Dios, no tienen conocimiento de la sabiduría de Dios, ¿cómo van a permanecer? Dígale al que tiene ahí otra vez, dígale: sin sabiduría no hay justicia. Créalo. Un día le van a ofrecer un puesto donde usted sea jefe, anote la fecha y ojalá permanezca en él. Porque para permanecer hay que conocer lo que Dios dice, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la única que nos puede hacer permanecer, y lo hemos estado estudiando, porque la gracia de Dios hace que estemos en altos lugares, como José. Pero José permaneció y fue jefe después del faraón por la sabiduría de Dios, porque no había en otro tanta sabiduría. Lo mismo en Daniel. Amén. Créalo. Va a llegar un momento donde Dios va a darlas y va a responder. Pero ¿será que cuando Dios nos dé esa oportunidad sí vamos a estar preparados? ¿Será que cuando Dios le dé la oportunidad usted sí va a estar preparado? Los que quieren tener empresas, ¿sí ha leído bien los proverbios para ver cómo es que se maneja? ¿Sí ha estudiado la Biblia, cuáles son los principios para administrar? Que no son los mismos de la universidad, porque la universidad le enseñan los manejos humanos, no los principios divinos. He conocido y uno que estuvo muy cercano, que era administrador de empresas, pero no sabía administrar ni la vida de él, y quebrado. Porque lo que tenemos que conocer, lo que rige el universo no es la ciencia, aunque el alma sin ciencia no es buena, dice la Biblia, pero lo que rige el universo son los principios de Dios. Pero si no los conocemos, ¿cómo vamos nosotros a establecer un nivel de justicia en nuestra vida si no conocemos la ley? ¿Cierto? ¿Qué dice usted? Entonces dice ahí que Salomón mandó traer la espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Mire lo que pasa a veces cuando nosotros estamos como autoridad y los que tenemos que tomar decisiones en diferentes niveles. ¿Sabe qué pensaría la gente que estaba ahí? Y ese rey esa impiedad de ese rey, ¿cierto? Esa impiedad, ¿cómo le ocurre que lo partan? ¿Y qué le está pasando ahora? Esas decisiones tan brutas que toma. Así lo juzgan a uno a veces. Vamos a hacer esto. No.
Bueno, entonces, ¿qué diría usted? Le preguntaría a alguno del pueblo, ¿cierto? Usted que es más sabio que yo, entonces, ¿cuál decisión hacemos? Si ni siquiera lee la Biblia. Es que a mí me parece que usted está siendo muy duro. Es que a mí me parece que le parece, pero es que usted ni siquiera sabe qué dice la Biblia para venir a cuestionar o a juzgar. ¿Sí o no? Entonces dijo, pártalo por la mitad. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo, no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a ti ni a mí, partirlo. Y entonces ahí vino la resolución. Dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Entonces cuando vieron que iban a darle el espadazo al niño, todos los que estaban ahí del pueblo se van a poner bravos con el rey. ¿Cómo así que van a matar a un niño? Esas decisiones que toma ese rey. Pero cuando se solucionó todo y vieron el fruto, ay, ese rey tan inteligente. Ay, definitivamente Dios le habla. Entonces ¿para qué sigue murmurando, cierto? Eso pasa. ¿Pasa o no pasa? Los noto como callados. Bueno, lo que está pasando en estos días con el presidente. Todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo opina. Esperar el resultado, ¿cierto? Por el fruto. Eso no está fácil. Entonces dice, y todo Israel oyó aquel juicio. Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey. Diga, temieron al rey. Yo creo que, yo no sé usted qué sentirá o qué nivel de temor tenga usted, pero yo creo que cuando alguien se para a tomar decisiones o a dar una guianza de parte de Dios y se ven los resultados, eso infunde respeto. En estos días pasó algo con un hermano y era una decisión seria con el hermano Jairo. Lo querían lanzar a la asamblea del Tolima y me dijo, pastor, es que todo el mundo dice que yo soy el candidato a la asamblea y que no hay otro. ¿Usted qué dice? Esas son cosas serias y difíciles. Le esperé a ver, pero yo le digo después. Y después le dije, y yo sentía de parte de Dios, y yo creo que no, que usted no se debe lanzar allá. Y parece que no le gustó mucho el comienzo. Yo le dije así, yo creo que mejor esperar. 2, 3 veces me preguntó, a la segunda vez yo ya estaba más seguro y le dije, no, porque usted es mejor que espere a lo que se lanzó primero. A la tercera vez me preguntó el viernes acá, ya Dios me dio la palabra. Si usted está de jefe, envía a otro. Dios me dio la palabra aquí ese viernes predicando. Dije, porque es mayor el que envía que el enviado. Si usted envía a otro, la gente va a ver que usted está ahí sentado, plantado como jefe, y eso le va a dar un peso. Entonces yo creo que mejor deje que otro y usted siga ahí. Entonces él me contó después que llegó allá al Tolima y que le pidió al Señor 2 señales, que el gobernador le dijera
la respuesta, y la otra señal era el patrocinio. Y él cuenta que al otro día ese señor lo llamó y le dijo lo mismo que yo le dije, que era mejor que pusiera otro, para que él no se... Y la otra señal que puso también le llegó, y me llamó y me dijo, tremendo, ¿cierto? Dije, tremendo. Ese es Dios. El Señor es así. Pero yo no puedo decir, me hagan una pregunta, ¿qué hago, pastor? Bueno, espere, le echamos al caricellazo. Y que va y toma una decisión que no es. Claro que tampoco ahora vaya, pastor, como una vez, pastor, dígame usted, ¿me voy a vivir a la loma o me voy a vivir allí? Dije, donde usted quiera. Esas son otras cosas, ¿cierto? Esa decisión es suya. Pero hay decisiones serias en la vida. Hay otros que van a tomar decisiones serias y no consultan, sino cuando ya las tomaron. Eso es otra cosa. Entonces, dice ahí, y todo Israel oyó aquel juicio. Dale, todo Israel oyó aquel juicio. Eso causa respeto. Cuando Dios da una guianza, haga esto y me cuenta. Uy, sí. Justicia y juicio había en Salomón. Un buen juicio, una buena decisión a través de la justicia. ¿Sabe por qué? Porque Salomón conocía las leyes de Dios. Salomón conocía al Señor. Salomón tenía la sabiduría de Dios para que usted pueda tomar unas buenas decisiones, primeramente para su propia vida, y luego si Dios le pone oportunidad, yo creo que Dios a todos nos da una oportunidad de ponernos por jefes o por gerentes o por cabeza, ¿no es que la Biblia lo dice? No de cabeza, sino por cabeza, porque algunos andan de cabeza, pero Él nos pone por cabeza. Los que andan de cabeza es porque no conocen bien lo que Dios dice, pero dice que nos pone por cabeza. Yo creo que en algún momento de nuestra vida Dios nos da esa oportunidad de ser cabeza y de estar como gobierno de algo, pero en ese momento usted necesita la sabiduría de Dios, porque de lo contrario va a tomar malas decisiones. Usted se imagina donde José, por ejemplo, le dijo, le interpretó lo que el faraón quería saber, pero usted se imagina que el faraón lo ponga por jefe y administre mal. ¿Qué le hubiera pasado a José? ¿Qué le hubiera pasado? El faraón se las había cobrado. Entonces necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Y cómo va a tener la sabiduría de Dios si no busca a Dios? ¿O no busca lo que Dios quiere enseñar? Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Sabe cuándo lo van a respetar a usted en el trabajo? ¿Sabe cuándo le van a respetar a usted empezando por su casa? ¿Cuándo le van a respetar donde usted se mueve? Cuando vea que en usted hay algo que en los demás no hay. ¿Sí o no? La Biblia dice de Daniel que había en él un espíritu superior, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, miremos aquí adelante
Segunda de Crónicas. ¿Sí le está hablando el Señor a su corazón? Segunda de Crónicas 9. Diga, sin sabiduría no hay justicia. Se necesita sabiduría. Dice, la reina de Saba visita a Salomón. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón. Entonces la justicia, ¿qué trae? Fama. La justicia trae fama. Recuerdo una vez, estábamos allá empezando la obra hace ya como 9 años y llegó alguien de una iglesia, un líder de una iglesia de 50,000. Pastor, es que la hermana tal me dijo que yo necesito que Dios me hable y que Dios me puede hablar por medio de usted. Le dije, yo creo que sí, de pronto sí. Y empezó a hablar y hablar. Yo empecé a decirle lo que decía la Biblia, porque decía que era líder, pero que líder de niños, pero que los hijos que tenía le fastidiaban, pero era líder de niños, y que todas las hermanas de esa iglesia lo buscaban para que las aconsejara, pero que la esposa de él era un estorbo. Entonces cuando dijo así yo solté la risa, y era todo grandote y con una cola aquí, pero líder. Y pastor, ¿y usted por qué se ríe? Le dije, porque yo también pensaba lo mismo hace años, que mi esposa era un estorbo, pero lo que pasa es que no sabía lo que la Biblia dice, y empecé a decirle lo que la Biblia dice, y cada vez se sentó así, cada vez que yo le decía algo de la Biblia se escurría. El tipo se me así. Le dije, bueno hermano, espero que Dios le haya hablado, y se fue. Entonces dice ahí, oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro, abundancia de piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Oiga, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Como dijo anoche el hermano Alex, que le hizo una pregunta y que todavía tiene que llevar la respuesta, ¿cierto? ¿A usted no le han hecho preguntas difíciles? Lea la Biblia, ahí están todas las respuestas. Dios tiene todas las respuestas. Dice ahí, y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. La sabiduría, ¿cierto?, de Dios. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, póngale cuidado, vimos la justicia y el juicio, el nivel de justicia y juicio que había en Salomón, ¿sí o no? Y la equidad. Por eso Dios lo puso ahí, como rey, como administrador de su pueblo, porque había justicia, juicio y equidad, y le dio la sabiduría, porque Salomón no le pidió dinero ni oro, le pidió sabiduría, y Dios dijo, por cuanto no me pediste ni oro, ni plata, ni nada, te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar el oro y las riquezas. Pídale sabiduría al Señor. Pídale sabiduría al Señor, porque la necesita. Pero no solamente pídasela, sino búsquela. Porque es que pide y pide, pero no la busca donde está. Entonces, viendo la reina de Saba la sabiduría, de Salomón y la casa que había edificado. Póngale cuidado.
Ponga bien cuidado lo que está diciendo la Biblia. Diga, viendo, porque eso se ve. En él había justicia, juicio y equidad. Y por eso Dios lo puso como gobierno, lo estableció. Pero vino la reina viendo la sabiduría. La sabiduría se ve. Diga, la sabiduría se ve. ¿Y usted sabe cómo se ve? ¿Usted quiere ver la sabiduría que hay en su vida? Mire cómo está su vida. Diría alguien, wow. ¿Usted quiere saber el nivel de sabiduría que hay en su vida? Mire cómo está su vida. Mire las decisiones que ha tomado en su vida. Wow. Ahorita se puso bueno. Mire las decisiones que ha tomado en su vida. Porque ahí está el nivel de sabiduría que hay en usted. Ahorita se les va a ir la voz más todavía. Pero ¿sabe para qué? Para reflexionar. Es que la palabra de Dios es para reflexionar. Y para que a través de la palabra usted va a mirar las injusticias que usted ha cometido con usted mismo y con los que están cerca de usted. Póngale cuidado, dice ahí. Viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón. Por ejemplo, yo aquí puedo decir el nivel de sabiduría que hay en la mayoría. ¿Sí me va a entender? Porque eso se ve. Se ve. Se ve. Se ve la sabiduría financiera. ¿Cómo maneja los negocios? ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? La sabiduría sentimental. Wow. Y así en cada área, ¿se ve? ¿Todo se ve? Viendo, ponle cuidado. Viendo la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. La casa que usted está edificando. ¿Cómo está edificando su casa? Eso se ve. Wow. Entonces vaya poniendo la escala, porque si se queda, o sea, para aquellos que se han creído sabios en su propia opinión, pero que no han tomado en cuenta la sabiduría de Dios, porque hay gente que se cree sabia en su propia opinión y se la pasa cuestionando todo lo que uno hace o todo lo que se hace. Y la casa que había edificado, estaba viendo la reina de Saba. Para la gente experimentada, ¿usted por qué cree que cuando alguien quiere entrar a trabajar o a recibir un alto nivel de empresa o de trabajo importante, le hacen la visita domiciliaria? Para ver el estado de la casa. Algunos sacan prestada otra casa. Me contaron. Que me visitan donde mi abuela. Porque esta está de bajo nivel, de pronto no me dan el trabajo. ¿Sí o no? Eso pasa, hasta en las mejores familias. Porque realmente la sabiduría para edificar su casa también se ve. ¿Sí o no? Y la reina de Saba, mire, ¿por qué cree que vino el profeta con la esposa y el hijo a Bogotá? Porque estamos mirando a ver si se puede extender la cobertura o no. Primero tenemos que conocer su casa.
Y ellos también querían conocer nuestra casa para saber quién los va a cubrir también. Cuando hay un alto nivel de experiencia, eso es lo que se hace. Cuando hay inexperiencia, hagámosle. Pero como ya hemos pasado por casos, ya se va tomando experiencia, ¿cierto? Entonces la reina de Saba, ¿qué fue lo primero que fue a mirar? Ya tenía la fama. Uy, es que levanta la mano y todo el mundo se cae. Bueno, camine y conocemos la casa, a ver cómo la está edificando. Y ahí se demuestra un nivel de sabiduría y un nivel de justicia como administrador. ¿Ya está haciendo la escala en su vida? ¿Sí? Califique el nivel de justicia y de sabiduría con el que usted está edificando su casa. Entonces más o menos usted se está dando cuenta del nivel de sabiduría que hay. Esa es la realidad de su vida. Y muchos, si son inteligentes, deben dejar de sentirse sabios en su propia opinión, porque eso se ve. Es como el que pone un negocio y quiebra, y yo voy a poner un negocio y me viene a dar consejos a mí. Déjeme ver su negocio, porque con esos consejos voy a terminar igual. ¿Sí o no? O si yo estoy edificando mi casa de una manera y le voy a decir al otro, venga, yo le ayudo a edificar su casa, pero primero acabe de ponerle la plancha a la suya, acabe de ponerle las tejas por lo menos. ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Yo creo que ustedes están haciendo ya un balance. Dice ahí que la reina de Saba está mirando la casa que ha edificado y las viandas de su mesa. Mire que el Señor me está hablando, me sigue hablando. O sea, estaba mirando la fama y la sabiduría que tenía, cómo edificaba su casa y la comida que comía, lo que él comía. O sea que Salomón comía con sabiduría también. Y era un nivel de justicia para su propia salud. Ahí Dios me está hablando a mí. A mí me gustan mucho las legumbres, pero con papa criolla. Eso lo borramos, ¿cierto? Eso lo borramos de la grabación. Porque es que estaba mirando la sabiduría de Salomón hasta dónde iba. Es que es tremendo. ¿Hasta dónde va su sabiduría? Empezó por la casa. Bueno, ¿cómo está la casa? Limpia porque tiene como 300 mujeres. Cada una con una escoba, imagínense. Las viandas de su mesa, la comida, la sabiduría para comer. Diga, la sabiduría para comer. Ahorita vienen y oran por mí, por ese pedacito. Las habitaciones de sus oficiales. Póngale cuidado el nivel de justicia que había en Salomón y la sabiduría que había en él, que todo lo que él manejaba impresionaba. Las habitaciones de sus oficiales, ahí hay un nivel de justicia. Bueno, se podría decir la habitación de servicio, ¿cierto? Que llegaran a la casa de nosotros y que nosotros tuviéramos alguien del servicio. Entonces,
esta es mi casa, mire, tremendo. Estas son mis hijas, bien vestiditas y todo, tremendo. Como en estos días que estábamos por allá buscando una casa, bonitas, y nos decían una cocina grandota, y este es el cuarto del servicio. O sea, la reina de Saba examinó todo ¿cómo se llama? Lo íntimo de Salomón, la casa, todo, ¿sí? Los cuartos de los oficiales. Entonces que llegaran al cuarto del servicio y toda la casa bonita, pero la empleada de servicio, uy, esto está lleno de telarañas. O sea que el jefe es injusto con la empleada. Porque toda la casa bonita, pero a la señora sí la tiene olvidada. Eso sería una injusticia. Pero aquí la reina de Saba está diciendo de Salomón: las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales. Quiere decir que era algo muy bonito, ¿cierto? ¿Cierto? Que los tenía bien, los tenía en honra. Y dice aquí, el estado de sus criados, el estado de sus empleados. Entonces lo estaba mirando la reina de Saba, cómo trata a sus empleados. Y los vestidos de ellos, mire lo que dice la Biblia, es que es tremendo. Y los vestidos de ellos, ¿cómo están vestidos? Y es que su jefe no les da para la ropita. Y es que su papá nunca le compra ni un pantalón. Wow. Y es que cuánto hace que su papá no le da para unos interiores. ¿Sí o no? Sus maestresalas y sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová. ¿Y qué pasó? Se quedó asombrada. Pero asombrada de la justicia que había en él. ¿Cierto? No como a veces pasa uno que asombrado es, pero uy, no, qué tristeza. Y salen los murciélagos apenas. La casa de los monsters. Y aleluya, gloria a Dios. Yo salgo por televisión. O yo soy tal persona, pero mire que la reina de Saba, dígame usted, para que una reina, una presidente, quede impresionada del manejo de otro presidente, es porque era un alto nivel, ¿cierto? Que quedó asombrada. Y dijo el rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas. Acerca de tus cosas. Verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. De acuerdo al nivel que hay en su vida de sabiduría, así están sus cosas. ¿Sí o no? ¿Cómo están sus cosas? Dijéramos, bueno, vamos a hacer grupos de a 10 y vamos a visitar la casa de cada uno, donde usted habita, a ver cómo están sus cosas. Y de 1 a 5 vamos a calificar cada uno, a ver qué alto nivel de sabiduría hay en cada uno. Porque de acuerdo a la sabiduría que hay en cada uno, así están sus cosas. Cierre sus ojos un momento. Mire cómo están sus cosas. Mire cómo están las cosas donde usted habita. Y entonces
deduzca el nivel de sabiduría que hay en usted. Amén. En el 6 dice, pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto. Y aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Es tremendo, ¿cierto? Lo más tremendo es que la fama que se haya creado tiene que ser respaldada con la realidad. Y eso trae un nivel de responsabilidad. Por ejemplo, puede llegar un momento donde este ministerio o esta iglesia tenga un nivel de fama, porque aquí han venido a buscarnos. Pero nuestro testimonio y su testimonio lo van a examinar si es realidad la forma en que vivimos concuerda con lo que hablamos. Y esa veracidad es lo que hace que realmente la gente se establezca. Porque algunos caminamos a la iglesia, ay, usted viera, ay, camine. Y entonces le miran donde usted vive o lo que usted hace. Otro día voy. Voy a sacar el tiempito. Y no vienen. Porque es que hay una realidad. Dice, pongan lo que dice acá, que esta parte es muy bonita. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Porque nuestros ojos ven la realidad de la justicia, del juicio, de la equidad y de la sabiduría que hay en cada uno. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres. Mire lo que le está diciendo la reina de Saba a Salomón. ¿Quién fuera uno de ellos para estar siempre cerca de usted, mi rey? ¿Ah? Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Tremendo, ¿cierto? Son poquitos los seres humanos así, los hijos de Dios, son poquitos. Y a mí, estudiando esto, cada día me da más ganas de quedarme callado. Y de que cada palabra que salga de la boca sea verdaderamente una palabra sabia y no una palabra necia. Y a veces me he tenido que arrepentir de que me he dejado llevar por cosas que hay en las personas y lo hacen hablar a uno palabras necias. Y después la gente usa esas mismas palabras necias para ver y dañan la comunión con Dios. Porque me imagino que los siervos y los hombres que andaban cerca de Salomón andaban pendientes de lo que Salomón hablaba, porque sabían que cada palabra salía con sabiduría. Hay personas, hay ministros que cada palabra que hablan sale con revelación. El que la cogió, la cogió. Y hay gente que ni siquiera se da cuenta de lo que el otro está diciendo, porque bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios,
esa mujer no era hija de Dios, ¿sí? Y le reconocía la sabiduría, y le dio regalos, y le dio presentes. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Tremendo, ¿cierto? Bueno, a mí me parece poderoso. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado, diga, el cual se ha agradado de ti. ¿Sabe por qué? Porque las decisiones que Salomón tomaba, que usted lo puede estudiar ahí, todo lo que él hacía, después hizo algo que desagradó a Dios, pero hasta aquí estaba Dios muy agradado de él. Todas las decisiones que él tomaba con sabiduría y cómo él, el nivel de justicia y de juicio que hacía con las personas y todo lo que hacía para ofrecerle al Señor y todo lo que hacía, a Dios le agradaba. Y todo lo que hablaba era con la sabiduría de Dios. Y esta mujer le está diciendo, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono. Justicia y juicio son el cimiento del trono. Y traen gobierno, pero se necesita sabiduría. ¿Dónde va a buscar usted la sabiduría de Dios? En Dios. ¿Y dónde está Dios? Dice la Biblia, en las alturas y en la santidad. Hay unos que andan buscando a Dios aquí, vea. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Escarbando aquí en la tierra. No veo a Dios, no tengo plata, no veo. No, es que Él no está aquí en la tierra, Él está en las alturas y en la santidad. Entonces le falta santidad y le falta altura espiritual, por eso no ve nada. Amén. Mire cómo Dios, cómo el Señor le dio esa honra a Salomón. Entonces, todo aquel que anhele llegar a un nivel de gobierno en el reino debe tener eso. Ahí está la figura con Salomón. Justicia, vamos a terminar ahí en Proverbios capítulo 1, nuevamente. Como empezamos, vamos a terminar. Empezamos con Proverbios 1, ¿cierto? Ese es el comienzo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. ¿Para qué son? Hay 31 capítulos, un capítulo para cada día, aparte del resto de la palabra que también debe conocer, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Entonces hoy es Proverbios número 15. Y seguro que de tanto leerlos, o sea, mínimo lo va a leer 12 veces al año. Algo se le tiene que quedar, ¿cierto? Y en algunas partes dice, hijo mío, escucha mi consejo. Hijo mío, escucha mi precepto. Hijo mío, Dios hablándole a sus hijos.
No salgas por fiador del extraño. Porque ¿por qué habrán de quitar la cama de debajo de ti? Sírvame de fiador. Ay, pero es que no tengo sino 2 casas. ¿A dónde le firmo? No ha leído los proverbios. Ahora ya la embargaron. Pero como no ha buscado la sabiduría de Dios. Los proverbios son, según el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. ¿Dónde está la sabiduría? En la palabra. Pero para que usted pueda entender toda la palabra, debe entender los proverbios, aprender a conocer los proverbios, porque ahí va a recibir sabiduría y doctrina. ¿Sabe qué es doctrina? Doctrina es lo que nosotros hacemos de acuerdo a lo que creemos. Por eso lo que usted vive no concuerda con lo que usted lee o con lo que usted dice que es. Porque algunos dicen, yo soy cristiano, y en algún lugar, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Ya leyó Mateo? No. Ayúdeme en este consejo, y le piden un consejo, y dan un consejo humano, no un consejo de parte de Dios. ¿Usted qué opina? Pues a mi abuelita un día le pasó algo parecido, y mi abuelita hizo esto y esto y le fue bien. Pero dígame algo de la Biblia, de parte de Dios, no de parte de su abuelita. ¿Cierto? Los proverbios para entender, diga, para entender. Por eso es que no he entendido muchas cosas. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes, para recibir. En el 2 dice, para entender. En el 3 dice, para recibir. ¿Cuántos quieren entender? No, pero dígalo con ganas. ¿Cuántos quieren? Bueno. ¿Cuántos quieren entender? ¿Y cuántos quieren recibir? Porque por no demostrar las ganas es que no recibe. Pues a mí sí me gustaría recibir algo de parte de Dios. Ay, pero qué pereza. Hay que demostrarle ganas al Señor. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Cuántos dichos profundos dice usted al día? ¿Ah? ¿Cuántos dichos profundos dice usted al día? Cuando usted está hablando con alguien y usted le dice esas palabras tan profundas que el otro se queda pensando. Y cuando usted llega, esa persona le llama y dice, Mafori, ¿me explica esa profundidad que me dijo que es que no entendí? ¿Cuántas profundidades al día dice usted? ¿Ah? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian. Diga, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero los sabios aprecian. Los insensatos desprecian, pero los sabios aprecian la sabiduría y la enseñanza. Hace años estaba hablando con un señor que fue sicario y yo le estaba enseñando cosas de las cosas que Dios nos ha enseñado para que él entendiera lo apostólico y lo profético.
Piensa en lo que le dije y en estos días hablamos. Como a los 2 días me llamó: pastor, llevo 2 noches sin dormir, después de lo que usted me dijo. Eso era lo que yo quería, que le quitara el sueño, que piense en cosas que no había pensado, porque hay mucho más de lo que ha pensado. Entonces, nuevamente dígale ahí al que tiene cerca, dígale: sin sabiduría no hay justicia. Amén. Es necesaria la sabiduría para también alcanzar el nivel de justicia. Vamos a orar.